Hola, muy buenos días. Muy buenos días. Acá me encuentro reportando otro de las jornadas arduas donde estoy batallando con un enemigo que se llama Tribunal de Familia San Miguel, que me están dando como caja, sí. La verdad es que estoy así en la trinchera, donde intentan nuevamente es darme otra medida cautelar y alejarme más de mi hija. Desde el... Desde... Desde el... Sí, entonces la verdad es que ha sido una ardua lucha, una ardua batalla, porque es David contra Goliat. Así es así. Es David contra Goliat, porque ellos, la verdad es que usan la mentira y yo no uso la mentira. De hecho, no he mentido en nada. En nada, en nada. De hecho, no he mentido en nada. Y usar la mentira, la ilegalidad. Y es el criterio irracional. Entonces em, la pillería, la venganza, yo no sé, pero porque tontos no pueden ser los jueces, no pueden ser, po. Los jueces no pueden ser, porque si uno dice, oye, los jueces, no creo, yo no sé, por ejemplo, mira, esto es una pelea, es como esta, que aquí estoy viendo los libros, porque también me acusaron de que yo violentaba a mi hija, con la Biblia, que le enseñaba un libro inadecuado para su edad, así, inadecuado. Su hijo, la abogada, que trabaja con la Iglesia Presbiteriana de Chile. Sí, porque es la que hizo 157 páginas de querella, querellándome que yo le había denunciado al pastor para intimidarme, al pastor Rodrigo Silva y había manchado su honra. Entonces están luchando con 157 páginas de querella y el fiscal le dijo, oiga, o sea, el juez le dijo, oiga, ¿y ustedes no son una iglesia, no practican la misericordia? Y mintieron en la querella, po, mintieron. Dijeron que no, el jueves al principio, pero en la primera audiencia dijeron, oye, quieren conversarlo, que él les pide disculpas. No, 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 ya hemos intentado todo, lo hemos llamado y él, y mentira, nunca me han llamado. De hecho, nunca el Abraham que estaba ahí. Yo digo, Abraham, mira, yo les digo esto, ¿sabes por qué? Porque hoy día estaba leyendo, dices, no se mientan unos a otros. Entonces yo les digo, si yo estuviera mintiendo en estas cosas, después uno pierde la credibilidad, po, y te sale caro. En cambio, si tú sabes, eres reconocido como un hombre que dice la verdad, aunque eso te perjudique, la verdad es que ganas credibilidad. Entonces, por ejemplo, es decir la verdad. Por ejemplo, es un tremendo activo. ¿Sabes por qué? ¿Cómo se hacen qué es necesario para que existan para que existan los contratos, las relaciones humanas? Las que confianza, ¿cierto? Tiene que haber confianza. Y las confianzas se construyen, ¿cierto? O sea, uno cuando quiere conocer a otras personas, uno va al lugar diariamente, diariamente se sienta, saca sus libros, hace un esfuerzo consciente de querer conocer, por ejemplo, una cultura. Y también uno hace, por ejemplo, uno va a un lugar también que también sea también, no solamente a conocer, sino que también también uno va a buscar algún beneficio, no sé, por algo, o sea, intereses comunes lo mueven a uno, ¿cierto? Entonces claro, los intereses, entonces uno invierte y entonces uno muestra como uno es, ¿cierto? Para mostrarse realmente y te conozcan y también de esa forma el conocerte es, uno permite que, mm, que sepan cómo uno es, pues, o sea, mostrarse tal como uno es. Sí, po, así uno sí, po. Y si la otra persona se muestra tal como es, eh, uno puede predecir su conducta o saber cuáles son sus virtudes, sus formas de comportarse, sus formas de pensar, eh, predecir la conducta de la persona, o sea, o saber en qué cosa, sí, po. Por ejemplo, entonces ganar las confianzas es también, uno tiene que decir la verdad de lo que puede hacer o lo que es capaz de hacer, pero no tratar de venderla, decir yo soy capaz de esto, y realmente es cuando a la hora de hacerlo, en realidad, a la hora de la verdad, uno podría ser un fiasco.
Entonces, cuando yo digo, oye, yo soy capaz de cuidar a mi hija y estoy pidiendo la tutela por eso, es porque yo la cuidé 8 años y me entrené con eso. Y me sobreentrené. Sí, pues entonces no es que, por eso no es que estoy, y también porque soy capaz de llevar con integridad la relación. O sea, que tratar con integridad y no cometer una falta vengarme frente a la mamá, ni hablarle mal a mi hija sobre eso, porque nunca lo haría. O sea, sería dañar la mente de mi hija. Todo lo contrario, quiero cultivar que ellas cultiven una mejor relación para que mi hija se lleve mejor con su mamá, ¿cierto? Entonces esa es la idea, es ser un buen árbitro, imparcial. Entonces yo eso siempre lo practicaba y me autoexigía. Entonces todo este tiempo he estado también pensando cómo abordar suavemente, suavemente, porque mi hija sabe toda la verdad, o sea, que todo lo que han hecho, que le han dicho que el papá es poco menos que se ha vuelto loco, que tiene un problema psiquiátrico grave, eso se lo ha inventado la mamá, lo han dicho en el Colegio Santa Clara, lo repiten en la iglesia. Sí, pues, entonces, de hecho, en la iglesia me conocían a mí hace 12 años atrás y sabían que yo era hiperactivo y desde chico y que tenía una personalidad un poco, no sé, distinta, pero no me considero un niño índigo, como decían antes. No, no considero nada de eso. No, yo a veces un poco tímido también. Sí, po. Entonces yo en estos videos hablo harto de mí, no porque me guste que hacerme famoso. De hecho, me carga, me gusta me gusta andar piola, pasar piola. De hecho, me pongo, sí, po, me gusta pasar piola. Entonces es para que me conozcan. Porque cuando voy a los tribunales o voy a cualquier otra parte, sé que me examinan por la apariencia. Entonces yo también deseo y por eso estuve 3 meses en los tribunales de familia cuando me esperaban los peritos y estaba ahí todas las tardes y hacía las mismas cosas que hacía con mi hija para que me conocieran. Pero eso no sirvió a nada. Tribunales de familia, que ahora estoy en batalla con ellos y me quieren matar. Me quieren matar, sí. Pero ¿sabes qué? No sacan nada porque realmente la batalla nuestra no nos. Esta batalla no la doy yo. Dios la da por mí. Sí, pues, así que la tiene difícil, tribunal de familia. Porque sobre todo que yo estoy diciendo la verdad en todo, no mentí. Entonces es difícil que encontré a alguien con la conciencia limpia. Cuando tú decís la verdad, te da fuerza. Cuando estáis lo fundamentáis legalmente, también te da fuerza. Entonces y cuando alguien que es hijo de Dios, también te da más fuerza y confianza. Y hay promesas. Te las voy a mostrar, por ejemplo. Espera un segundo, tribunal de familia, espera un segundo. Por ejemplo, el otro día estaba hablando con Benjamín Navarro. Y Benjamín Navarro me decía, hola, ¿cómo está Andrés? Bien, presbítero de la... Yo soy amigo de él, no sé si todavía se me considera amigo mío. Yo creo que él actúa como enemigo, pero... Porque todos los en la iglesia han sido tan desleales que en realidad... Pero hay que verlo, pero no me han dicho nada a mi hija, me han ocultado. Me dijo, estoy orando para saber cuál es la voluntad tuya con respecto a tu hija. Y en realidad te digo algo, ¿sabes qué? Para eso no hay que orar. Porque siempre la voluntad es que un papá no abandone a su hija y esté con su hija. Entonces hay cosas que no hay que discernir porque están en la Biblia, son literales. Entonces es lo mismo cuando tú estás casado. Voy a discernir si tengo que ir casado con mi esposa o no. Es que ya no siento lo mismo, parece que mi corazón no late, no late, late, mi corazón late. Me enamoré de otra, me enamoré de la secretaria. Así que papá se fue, está bien, pues hizo lo que el corazón le mandaba. Hace lo que tu corazón te diga. Oye, pero digo algo, ¿y qué es el corazón? O sea, si por ejemplo digo algo, mi papá siempre, bueno, mi papá, le voy a contar algo. Mira, yo no lo quiero, ojo, yo todo esto lo trato de cantar lo quiero contar quiero decirlo, yo no me estoy tratando de vender ni nada, sino que estoy tratando también de mostrarme como soy para que los jueces
no se tengan la oportunidad de que realmente evaluar bien y conocer a la persona. Porque cuando yo voy a todos los tribunales simplemente digo algo y llego tiritando y porque realmente es como que voy a una máquina torturadora. Así, po. Porque te juzgan por las apariencias. Sí, por el momento de verdad que yo no quiero ir más a un tribunal, es una cuestión terrible. Bueno, quisiera decir algo hacer un alcance. Tuve una buena experiencia el otro día porque hice 4 denuncias intenté 4 veces en los tribunales en la policía de investigaciones hacer una denuncia. Y fui a la policía del Parrón primero, no me la tomaron. Después fui 2 veces a la DINA, que está en la policía del centro, y ahí casi me tomaron detenido. Me dijeron que no la podía hacer porque yo estaba denunciado, entonces yo no podía ser denunciante. Entonces, esa cuestión yo creo que todavía es como está el Mamo Contreras, parece. Y después fue la de San Miguel, que está en departamental. Y yo primero le dejé cosas, le había hecho una pequeña símbolo que parecía simplemente un rayón con una pintura roja, que realmente era como dejar testimonio de una forma sí, po. Pero en realidad, y yo le dije, oye, hizo esto por si acaso, pero este es el motivo. Yo pasé porque siempre lo saludaba. Se me cachaba, siempre lo saludaba. Entonces, pues, yo entré a hacer una denuncia y no me la tomaron, pero me la firmaron, sí. Me la firmaron. Me la firmaron. Entonces estaba leyendo el código procesal de procedimiento penal y en realidad todo es señor del Carabineros, de la Policía de Investigación, del Ejército, o funcionario, o fiscal, o el Ministerio Público, realmente está obligado a denunciar cuando toma conocimiento de algún hecho que tenga la característica de delito. Entonces yo estaba denunciando la prevaricación del juez y también el delito de secuestro de mi hija y la vulneración que estaba haciendo la madre sobre la hija y los pastores, sí, porque estaban vulnerando a mi hija porque no me dicen dónde están ni me quieren dar información de nada. Simplemente me la firmó, puso su nombre y la firma, pero no le quiso ingresar. Entonces, después de 4 veces, yo siempre pasaba por ahí, departamental, y después entonces yo dije, bueno, me veo obligado para que me tomen la denuncia a que me lleven detenido, po. Entonces obligué, puse con spray, puse secuestro, niña tanto, ta, 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 ta. Y al lado del PDI. Entonces el PDI me llevó, me detuvo. Y yo le dije, ya. Y se lo hice, oiga, tuve que hacer esto porque para que me lleven detenido y ese día me ingresen la denuncia. Y no me la ingresaron, pues me tuvieron con 24 horas detenido, me tuve que hacer pipí dentro de la celda porque no me dejaron ir al baño. Y decía, quiero ir al baño, quiero ir al baño. Y no me dejaron. Entonces cuando me empecé a hacer pipí en la celda, ya lleva harta hora, ahí sale el tipo y me dijeron, oye, te pillé, a ver si tenía en la cámara, po. Entonces yo creo que eso es como humillar a una persona. Entonces ahí me llevaron detenido. Es por daño calificado. Pero dije, pero ingresa la denuncia. No, no quisieron ingresar. Entonces la PDI cometió una falta. Entonces luego, digo, ojo, ¿sabes por qué? Porque es sistemático esta cuestión. ¿Cachai? O sea, ocurrió en la del Parrón, ocurrió en el centro y ocurrió acá en la departamental. Entonces, te digo algo, ponte tú que yo estuviera loco, tuviera de problemas psiquiátricos. Pero te digo algo, yo creo que incluso si tú piensas eso yo creo que tienes que tratar con dignidad a una persona. Por ejemplo, tú piensas que, por ejemplo, si yo te escribo un correo, tú le das dignidad a una persona respondiéndoselo. Porque si yo lo hago es porque realmente es un acto de denuncia masiva. Entonces realmente al no responder tú, lo peor es ignorar a las personas. Porque cómo tú haces que, o sea, realmente es por último, ¿sabes qué? No entiendo, la verdad es que no entiendo, o sea, ¿cuál es el motivo de no hacerlo? Ponte tú que yo estuviera cometiendo un error, pero tengo mi derecho, o sea, por último aprendo, en el proceso aprendo, no entiendo, ¿no? A hacer bien uso de mis derechos o de las denuncias, pero aprendo. Ya, entonces tuve que obligar a que me dieran detenido. Entonces lo hice consciente, de hecho lo hice consciente. Entonces te cuenta que tengo que llegar, no es justo, pero mira, para poder, entonces dije, y así todo no me van a tomar la denuncia. Entonces fue en la detención, ya entré ahí como delincuente. Entonces ahí me mandaron al centro de justicia, estuve detenido y ya una otra noche más, y ahí no comí nada, ya empecé ya no podía tomar medicamentos y nada de eso, bueno, y resulta que ya, daño calificado, bueno. Y le dije, oiga, señor, lo que pasa es que yo le dije a la jueza, lo que pasa es que esto es un secuestro, estaba denunciando el secuestro de mi hija.
¿Pero cómo? ¿Dice esto? Sí. Ya, para adentro. 6 días en Santiago 1, 5 días en Santiago 1. Adentro en la cárcel. Ahí en Santiago 1, ahí es cana, cana, cana. De hecho, ahí algunos no mandan los gendarmes, mandan los cabrones de ahí. Tienes que conseguirte un jarro para poder tomar una choca en la mañana y un paso de botella tapada. Te la te pasas, se turna entre tres para tomar un poco de un té caliente, un pan duro, medio pan alcanza y no haces nada, po, weón. No puedes nada para hacer. No, 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 no. De hecho es, bueno, me hice amigo de un presbiteriano que estaba ahí, que era ingeniero matemático, que es Sebastián Bochef, el profesor de ingeniería matemática, y también está ahí, pero por cosas así, pero no así, un presbiteriano que era la calle Santa Rosa y conocía justo a Rodrigo Silva, sí, también, pues sí que estuvimos hablando. Sí, pues, y también conocí algunos amigos también que también estaban ahí y conocí algunas realidades de muchos jóvenes que es que está ambientado en hogares de menores. Sí, po. Entonces vivían en circunstancias vulnerables y vivían o sea, en una vida de pocas oportunidades, de contextos sociales donde el crimen, el robo, la delincuencia era su ambiente natural. Sí, pues entonces es sin papá, con la mamá, qué pena los podía criar. Entonces es. Y, y realmente serían detenidos porque. Por alguna delito que habían cometido. Y sí, pues entonces. Algunos. Sí, o sea, entonces es. Muchos de ellos. Muchos que realmente venían de esos contextos. Entonces es, muchas veces nosotros vemos o veo, por ejemplo, algunos que salen a decir, ya hay que sacar más carabineros a la calle, los tanques, vamos a atacar. Pero espérate un poco, pero vamos a las causas. Yo no estoy justificando que el delito no se tenga que justificar, pero yo digo es, también entendamos que los contextos de pobreza, donde naciste en un hogar donde simplemente tu papá te dejó abandonado, donde a lo mejor contextos de, o sea, ya se practicaban, había malas prácticas, entonces yo creo que también la sociedad se tiene que hacer cargo de eso, porque de verdad es que es, o personas que tenían adicción a la cuestión, porque decían, no, si nosotros nos tienen que hacer algo, porque nosotros, me decían, porque es tan fácil aquí, vamos y vamos, 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 y me decían, no, si nosotros nos tienen que poner más mano dura. Yo escuché eso, sí, yo escuché. Sí, pues, entonces la verdad es que, bueno, también vi como algunos les pegaban adentro, sí, po, les pegaban y el otro día estaban con tajos, con la cuestión rota, o en los castigos, ahí en los módulos castigos. A mí casi a un punto de mandarme uno, porque me iban a mandar para otro módulo y un tipo me agarró a chucha y estuve a punto de mandar para los castigos y yo hubiese dado todo tajeado, todo, sí, pues, conocía entonces uno conoce una realidad heavy, y triste porque realmente es. Después tuve cuando ya me asignaron un módulo, vi personas que estaban con condenas de 20 años por homicidio, de la misma habitación, y otro por un intento de homicidio, y estaban deprimidos, po, weón. O sea, es, yo me pregunto qué será vivir 20 años en la cárcel sin poder realizar alguna actividad, tener en la mente en qué la tengo, qué esperanza hay, qué esperanza hay de rehabilitación para una persona así, y qué se saca, qué, qué se saca con eso. O sea, es realmente es sin rehabilitación, eso parece una venganza, porque después salen peores, nadie sale mejor. Entonces debiesen, sí o sí, trabajar, pero no en artesanía, po. Poner fábricas en lugares, sí, po. No crear cárceles chicas con cubos, simplemente donde tenéis mentes que después están destruidas y van a salir así, po, es una cuestión así. Entonces trabajando, pero bien, trabajando. Sacan habilidades, trabajan, podrían trabajar más horas si quieren, financian su estadía
mantienen a sus hogares y no pierden sus familias y mantienen también a sus hijos. Y después, al salir, que esas mismas fábricas estén también para personas que ya estén libres y puedan salir directamente a trabajar. Entonces es porque si no, es todo el día haciendo nada, la mente realmente se destruye. Entonces pasar de eso es, de hecho, pasar 6 días así ya es terrible. Entonces yo creo que es eh, yo creo que el Poder Judicial tiene una tremenda deuda. Bueno, yo tenía un profesor en el MBA que se llama, que era el fiscal era de TVN, y él contó una vez nos contó, él nos hacía cada clase de, no me acuerdo cómo se llama el curso, ya, que eran en industria. Y él había egresado, el titular del MBA de Industria en la Chile, y él era muy bueno, era el fiscal Triviño, creo que era, sí, fiscal de TVN, y él incluso nos invitó un día a hacer la misma clase, le hizo en Televisión Nacional. Entonces conocimos también conocimos el canal y todo eso, y en realidad encuentro súper bueno eso de un profesor, que en realidad te invite y te invita al lugar donde él trabaja. O sea, creo que mostró una parte, creo que, por ejemplo, yo creo que es súper interesante que conocer el lugar real donde se trabaja cuando uno está estudiando, ¿sí? O tener ese tipo de contacto. Yo creo que sí, porque la sala de clase es un lugar que parece ya está, que ciencias naturales, no sé, pues a lo mejor habría que hacer, tener bosques para poder, sí, po, tener lugares donde los jóvenes pueden ir a conocer. O yo creo que, sí, entonces él nos dijo que una vez le habían ofrecido ser ministro de justicia. Estar ahí y él dijo, sí, mira, preguntó, a ver, ¿hay voluntad política para cambiar la regla carcelaria? Le dijeron que no. Entonces dijo, no, entonces no aceptaba el cargo. Me pareció muy buena la respuesta. Aprendí mucho. Porque realmente yo me pregunto ¿cuántos candidatos o cuántas personas se candidatean y no saben si realmente simplemente es con qué se van a encontrar en el cargo? Por ejemplo, cuando alguien se ofrece de alcalde, tú sabes qué te vas a encontrar en la caja de tu alcaldía, cómo está el balance con los trabajadores que van a estar ahí, con qué grupo vas a enfrentar, a quién va a poder cambiar, a quién no. Se ofrecen como candidatos y realmente conocen cuál va a ser su equipo, con cuáles son los desafíos, si hay voluntad política va a ser esto, lo otro. Simplemente se ofrecen y para ocupar un cupo saben que lo que les importa a ellos no es si pueden lograr un objetivo, no, sino que simplemente es poder, po. Entonces sí, bueno, entonces ya, en ese tiempo, bueno, el último día me tocó un tipo que llegó. Me dijo, ¿y tú qué venís de acá? No, le dije, no, ¿y de qué? No, vengo por mi hija, la cuestión es que tuve que rayar. Ah, entonces tú no soy de nosotros, no, pero ¿y cómo que no? No, pues no, yo le dije, Yo le dije, ¿qué estudiaste? No, dije, tanto, ingeniería comercial. Ah, entonces bueno, soy de acá, ponte y te paga un combo. Se levanta un pa y me agarra un combo, un pum. Quedó tirado, weón. Sí, quedó tirado. Me pegó en la pared porque quedó en la otra pared, en el piso. Sí, weón. Me había salvado todo el último día de pegar el combo, weón. El otro día me saltaron libre. Y de todo esto, y por eso, cáchate, 6 días en Santiago, bueno. Entonces, si a mí me avergüenza eso, no, a mí no me avergüenza. ¿Por qué a mí me avergüenza? Tuve que hacerlo porque realmente va a obligar a que se ejecute, que el oficial de la ley cumpliera con la ley, entonces ni aún así entonces yo no ya, ¿cómo? De hecho no, entonces no, después la defensora pensó que yo lo he hecho por venganza. Y en ningún momento hubo en mí un sentimiento de venganza, o sea, vengarse porque te han quitado a la hija a ti y no han hecho justicia, y la han secuestrado y te han imputado delitos falsos y no hay medida cautelar y no te la quieren pasar y los de la iglesia te niegan información y el representante legal de la iglesia no te niega la información y todos los de la iglesia se hacen los lesos y va caminando por la esposa del Ruy Lima por Gran Avenida y me dice que no tiene idea. Después le escribo al Ruy Lima, que yo conozco a su hijo, que vive en Gran Avenida, le escribo 3 cartas y se hace el leso. Me conoce el cura de los claretianos, ahí en la iglesia del cura claretiano, el cura Francisco, el pastor José de Alejandro Alarcón. Me conocen sí, porque me pasaba para entonces, de verdad, entonces en el Banco Estado, me conocían el Barro Luco porque iba de noche ahí.
Sí, voy a estudiar de noche, voy a defender, para defenderme en todos los escritos que subieron los tribunales. Entonces es, em, yo después voy a colgar todos los cuadros, ¿sí? De hecho, no piensen que es, de hecho, por ejemplo, yo ni tengo mi derecho a manifestarme, a mi libertad de expresión y a denunciar, es un derecho. Entonces a mí me pusieron medidas cautelares porque yo ventilaba lo que salía en el cenim de la cisterna o o en los peritajes. Pero obvio, pues, si no me hacía justicia tenía que hacer la denuncia pública, pues. Si yo hacía, yo llegué hasta he llegado hasta como 10 escritos en la Corte Suprema, como 8 escritos en el Tribunal de Familia, 3 escritos o sea, 3 escritos en la Corte Suprema, como 12 en la Corte de Apelación de San Miguel, y como 15 en el Tribunal de Familia, en Carabineros Hartos, he ido a la Corporación, el Ministerio de Justicia. Entonces por eso la manifestación, sí, po, y he tenido que, entonces es un costo tremendo, porque es una exposición tremenda. Entonces me dieron media cautelar porque yo ventilaba eso, pero si entonces, ¿qué tenía que hacer? ¿Acaso la niña no tiene derecho a escuchar su voz? O sea, que su voz sea oída y su voz no fue representada por abogado curador, pues entonces yo estaba simplemente haciendo hacer oír la voz de mi niña. Sí, pues, porque si tú la amordazas. Raúl Geldres, Defensoría de la Niñez. Defensoría de la Niñez. ¿Te digo algo? Raúl Geldres. Tú me acusaste de que yo le pegaba con el cinturón a mi hija y yo te mostré cómo era y tú me acusaste con este video que yo te mostraba así, mira, así, y tú me acusaste y yo te mostré así, te mandé un video. Y con esto tú me dijiste que yo se comprobaba que yo la vulneraba. Hola tía, ¿cómo estás? El papá está enojado, está furioso. ¡Guau! Mira, entonces él decía que yo era infantil, no era de acuerdo al rango etario. Entonces yo hacía una parodia. Mira cómo los pegan los papás ahora. Y mira los niños ahora cómo son. ¡No, quiero cajita feliz! De un lado para el otro. Y le decía, ¿por qué no mejor una enseñanza que te enseñe a pensar y a razonar? Sin agresividad. Entonces él decía, ya. Entonces esto lo hacía hasta en la iglesia, po, ¿cierto? Entonces me conocían. Decía, puesto para castigo. Así, me ponía ahí. Puesto para castigo. Entonces me decía que me acusaba a mí de que primero que yo golpeaba con mi hijo con una correa. Por eso. Y pues, que yo no era actuaba de acuerdo en mi rango etario. Que era muy infantil. Era cabro chico. O aquí yo puedo acusar que me quiero ahorcar. No sé, vos. Oye, pero mira. Te digo algo. Cuando uno es papá, Raúl Giedres, tiene que ser histriónico, po. Enseñar verdades como por ejemplo, ¿cómo yo le enseño que realmente, sí, pues cómo era el pasado, algunos papás, o ciertos males de la sociedad, y realmente es que lo que yo le decía, no aguantes que tu mamá te pegue, porque antes el primer año la mamá le pegaba con una cuchara de palo, entonces yo le dije, no aguantes que tu mamá te pegue, si te pega me tienes que decir a mí. Entonces yo no podía pegar a mi hija, o sea, hubiese sido absurdo, porque la conducta de un papá golpeador siempre es golpeador. Durante 8 años yo la criaba prácticamente, casi todos los días, es ridículo que yo hubiese invertido todo para criar a mi hija porque estaba en su situación de abandono y me hubiese mandado un contoro pegándole con una correa. O sea, es absurdo, pues, weón. ¿Cachai? Y encima lo hacía públicamente. O sea, es absurdo. Entonces ellos me criticaban en la Fundación Pares que yo le enseñaba usaba parodias, eso que no correspondían. ¿Cachai? O sea, mira los juicios que hacen, po. Entonces, ¿cómo le tengo que decir a mi hija? O sea, tengo que hacerle así como una sala de clases. Por ejemplo, con mi hija nosotros íbamos acá al Parque Parul. Entonces nosotros andábamos, subíamos el cerro a patita pelada. Entonces ahí lo que hacíamos, por ejemplo, sacábamos el Parul acá, yo lo subía de noche y subíamos patita pelada. Entonces practicamos que en las patitas tuviéramos aquí esponjitas. Teníamos esponjitas en las patitas. Sí. Entonces imagínate. Entonces tiene que ser en sala de clase, Raúl Geldres, de la Defensoría. Entonces es
Después yo voy donde los peritos de la Fundación Pares y me dicen que después, sí, pues, porque yo denuncié antes y los publiqué en todos, entonces pues ellos se vengan y me dicen que yo soy torturador de mi hijo, que, no le, que cuando no le doy de comer y no le hago ir al baño. Puta, weón. Cáchate la palabra torturador, o sea, de verdad que yo jamás hubiese hecho eso, es ridículo. De hecho te cuento algo, o sea... Oye, pero espérame, ¿qué saca uno con no dejarle ir a una persona ir al baño? Entonces es ilógico, po. Entonces, mira, bueno, resulta que aprendí algo bueno, que después, bueno, aprendí estas cosas, porque ya conocí realidad. Entonces, mira, después otro día cuando me sentía súper mal, se me dio tuve que ir al hospital, a la ambulancia y me llevaron por el hospital Barro Luco y ahí pasé harto día. Y yo conté que me habían pegado un combo que estaba para la embarrada. Y no quisieron poner en el diagnóstico. Y yo no sabía por qué no querían poner. Entonces, claro, obvio. Ahora caché, po, porque tenían que irse contra poner, denunciar que me habían pegado dentro de la cárcel. De hecho, yo no entendía, weón. Lo voy a sacar ahora yo iba ordenando la inocencia, ¿cachai? Entonces bueno, resulta que al final me encuentro con un juez que dijo, bueno, pide disculpas, pues. Oiga, usted siempre viene con su mamá, diga a su mamá que la próxima audiencia venga más abrigada porque va a ser en julio. Entonces, me encantó lo que dijo el juez. Yo en realidad le iba a decir, oiga, vea el contenido, no vea solamente no lo evalúe como un daño calificado, vea el contenido, la letra. No se fije en el recibimiento, sino que vea el contenido. Pero en realidad ya había ganado algo, que ella a mí me decía, habla, pide disculpas cuando no sé. Sí, pues, entonces, ¿sabes qué? Ya por lo menos entré en un diálogo con el juez, porque ¿sabes qué? Sí, pues, y encontré que el contenido, entonces yo agaché el moño y dije, ya, o sea, mira, porque uno, o sea, ya lo peor, o sea, mira, imagínate lo que costó, weón, ¿cachai? Y estar metido no sé cuánto tiempo en el hospital y con un certificado chante y metiendo medicamentos que, puta, que en realidad inventaban un diagnóstico en una weá que, no, que venía con un combo y no querían retomar. Entonces, digo, algo es, oye, weón, entonces es brígido, ¿cachai? Lo que pasa ahí. Entonces, seamos honestos. Entonces, mira, ya, entonces eso aprendí, pues, de hecho encontré que buen diálogo el juez, pero al final ya no se va a cerrar, va a cerrar administrativo. Entonces, sí, pero ojo, porque sabéis que para que entiendan la cuestión, pues, o sea, no soy un vándalo, sino que he tenido que recurrir yo a ir al límite, pero te das cuenta que he tenido que arriesgar, pues, bueno, o sea, arriesgar para poder lograr que me tomen la denuncia. Entonces, ¿será justo? Entonces ahora, mira, es una pelea contra Diego contra Goliat. Entonces, es a todo esto. Entonces, mira, ahí está Diego Goliat, ¿se acuerdan? Sí, pues entonces después llegó, este era un filisteo. Y David creció y se hizo soldado. Llegó a ser rey después de Saúl. Él siempre confiaba en Dios, decía, y cantaba esta canción. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En verdes praderas me hace descansar, en aguas tranquilas me conduce, me da nuevas fuerzas y me llevas por caminos rectos, haciendo honor a su nombre. Sí, bueno. Oye, y por ejemplo, a mí me encantaba David. ¿A usted le gusta David? A mí me encanta David. Bueno, ¿sabes qué? David, dice el Señor que David era un hombre de acuerdo al corazón de Dios. Entonces David era querido David. Dice así. Por ejemplo, alguna de las cosas. Mira, David habla de la fidelidad que puede haber entre dos amigos. Sí, pues, pero espérate, a lo mejor otra cosa. Espérame, sí. Un segundo. Por ejemplo, algunas cosas de David que.
Mira, bueno, sí, bueno, David decía es, yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él, y se juntaron con él todos los afligidos y todos los que estaban endeudados y a todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Sí. Mm. Entonces David era una persona que eh, fue rey de Israel, en realidad es un rey. Estuvo experiencia con los afligidos, con los deudados, con los que tenían amargura de espíritu. Y fue jefe de ellos, estuvo con ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Un hombre que tenía terreno, tenía cancha, o sea, sabía la realidad, conocía la realidad de los afligidos, de los que pasaban miseria. Entonces yo me pregunto es, por ejemplo, los gobernantes de hoy, ¿han conocen la realidad, por ejemplo? A ver, por ejemplo, los que estaban en el listado de las participaciones de Enrique Correa, los que estaban